Bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de esta semana. En primer lugar vamos a hacer la prueba de sonido. Por favor, marque sí si me está escuchando bien. Perfecto, ya les comparto el programa de la asignatura y las diapositivas y arrancamos. Bueno, entonces, la semana pasada hicimos la presentación del programa. Entonces ya hoy tenemos que mirar lo que tiene que ver con números reales, propiedades de los números reales, exponentes y radicales, operaciones con expresiones algebraicas. Esto de alguna manera yo le había recomendado la lectura del documento repaso de álgebra. Sí, entonces lo que vamos a hacer en esta videoconferencia es ya socializar estos temas, resumirlos. Vamos a sacar lo más importante de ahí, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya en la videoconferencia del día jueves pues vamos a atender el tema de ecuaciones lineales, lo que tiene que ver con algunos casos de factorización, etcétera, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar el repaso de álgebra. Listo, repaso de álgebra. Vamos a chequear que esté grabando, sí, bueno. Bueno, entonces el repaso de álgebra. Entonces tenemos que arrancar con los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los irracionales. El conjunto de los números reales se denota con la letra R, ¿vale? Entonces aquí lo que nos están diciendo es lo siguiente: el conjunto de los números reales, ¿sí?, es igual a el conjunto de los números racionales unido el conjunto de los números irracionales, que algunos libros lo denotan con la letra I, ¿vale? Bueno, sobre los racionales, recordará usted que su representación decimal es finita o infinita, pero periódica, ¿sí? Esa es una característica de los racionales. Entonces, su representación decimal es, por un lado, es finita o es infinita pero periódica. ¿Sí? Pero periódica. Bueno, un ejemplo de un número racional cuya representación decimal es finita. Entonces, el que primero se nos viene a la mente, un medio, ¿cierto? La representación decimal de un medio es 0.5. Quiere decir que su representación decimal es finita. Tiene finitos decimales. Y un ejemplo de un número racional cuya representación decimal sea infinita pero periódica, un tercio, ¿cierto? Un tercio es 0.333 y así sucesivamente, ¿cierto? El dígito que se repite infinitas veces, es el 3, entonces recordará usted que eso se puede denotar así, ¿cierto? Se le coloca una franja horizontal encima del dígito que se repite infinitas veces, ¿listo? Y de los números irracionales, la característica es que su representación decimal es infinita, no periódica. Entonces su representación decimal es infinita, no periódica. ¿Listo? Bueno, y ahí tenemos un par de ejemplos, ¿cierto? Están los clásicos raíz de 2, ¿cierto?
La representación decimal de raíz de 2 es infinita, no periódica. Tiene infinitos decimales y ninguno se repite. O el otro ejemplo que uno le dan es pi, ¿cierto? Pi tiene infinitos decimales y ninguno se repite. O el número E de Euler, ¿cierto? Bueno, incluso si usted suma cualquiera de estos dos, le vuelve a dar un número irracional. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos cómo se componen los números reales. Coja los racionales y únalos con los irracionales. Listo. Y tenemos una cadena de contenencias a nivel de conjuntos, ¿cierto? Y es que el conjunto de los números naturales está contenido en los enteros. Los enteros están contenidos en los racionales y los racionales a su vez están contenidos en los números reales. ¿Listo? Bueno, adicional a eso hay 3 propiedades de los números reales que son bien importantes y las vamos a recordar. La primera tiene que ver con la ley conmutativa, ¿cierto? Que dice que si usted coge A más B, eso le va a dar lo mismo que si coge B más A. Y lo mismo si los multiplica. A por B debe ser lo mismo que B por A. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la ley conmutativa. La ley asociativa, por ejemplo, para la suma, establece que si usted coge y suma primero A más B y a eso le suma C, le va a dar lo mismo si usted a A le suma B más C. Esa cuenta va a dar lo mismo, por eso se llama asociativa. Usted puede asociar acá primero estos dos o luego el segundo con el tercero como está acá y la cuenta le va a dar lo mismo. Y funciona también para el producto. Si usted coge A por B y eso lo multiplica por C, debe darle lo mismo si A lo multiplica con B por C, ¿vale? Bueno. Y la ley distributiva. La ley distributiva dice que si usted tiene A multiplicado con B más C, esa cuenta es equivalente a ¿qué cosa? Entonces se acordará de un esquema que es este por este más este por este. A por B más A por C. Y esa es la ley distributiva. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Bueno, escojan ustedes. Vamos a hacer un ejemplo de alguna de estas leyes, la conmutativa, la asociativa, la distributiva. Escojan, ¿qué quieren? ¿Quieren un ejemplo de la conmutativa o de la asociativa? La distributiva no, porque acá está el ejercicio, ¿vale? Entonces escojan, ¿quieren un ejemplo de la ley conmutativa o de la ley asociativa? ¿De cuál? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de la conmutativa, ¿sí? Entonces vamos a decir que A es menos 3 y vamos a decir que B es 4, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de la conmutativa. Entonces si yo cojo, ¿cierto? Menos 3 más B que es 4, eso me debe dar lo mismo que si yo a B que es 4 le sumo A, pero A es menos 3, ¿cierto? Esa cuenta debe dar lo mismo. Entonces menos 3 más 4, ¿cierto? Nos da 1. 1 debe ser igual a 4 y acuérdese de la ley de signos, más por menos me da menos. Entonces me daría 4 menos 3. Entonces 1 debe ser igual a esto, ¿cuánto me da? Me da 1. Entonces en efecto se cumple la asociativa de la suma. Y lo mismo con el producto, ¿cierto? Si yo cojo A por B, o sea, menos 3 por 4, me debe dar lo mismo que si yo cojo 4 por menos 3. Menos 3 por 4 me da, recuerde, menos por más da menos. Entonces menos 12 debe ser igual a
4 por menos 3 da menos 12. Entonces también se tiene esto de acá. ¿Listo? Bueno, y ahora a ustedes, por favor, en un minutico van a hacer el ejercicio 5 de el documento que estábamos estudiando, ¿vale? El ejercicio 5. Van a aplicar la ley distributiva y me van a decir a qué es equivalente esta cuenta de aquí. Y apenas termine, porfa, por chat, me regala su respuesta, ¿vale? Bueno, un minuto, por favor. Bueno, tiempo. Entonces ya Héctor nos compartió su respuesta por chat y Juliet también. Pues vamos a mirar. La idea es que apliquemos la propiedad distributiva, ¿cierto? Porque esto tiene esta forma. Entonces deberíamos hacer este por este y este por este, ¿cierto? Entonces esto debería ser igual a, cojo el menos 2 y lo multiplico por 4, ¿cierto? Bien, ahora, bueno, acá hay un, entonces este es un menos, ¿cierto? Menos 2, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por este, pero ojo que este es negativo, ¿sí o no? Por menos 3a. ¿Sí o no? Listo. Entonces, menos por más da menos. Entonces esto me daría menos 8. Y menos por menos, ¿qué da? Da más. Entonces sería menos 8 más 6a. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Bueno. Entonces, Juliet, muy bien. Jorge, muy bien. Héctor, muy bien. Listo. Perfecto. ¿Hasta ahí está claro, muchachos, lo que hemos visto? Me parece que sí, pero de todas maneras, porfa, regáleme el sí, si está claro, o levante la mano si tiene alguna duda. Bueno, continuemos. Entonces ahora vamos a mirar algo, un compendio de fracciones, ¿sí? Que lo vamos a hacer con unas propiedades, las más importantes. Bueno, entonces analicemos una primera propiedad que es la propiedad fundamental de las proporciones, que establece que A sobre B es igual a C sobre D si A por D, este por este, es igual a este por este. Es decir, ahí el esquemita que uno hace, si este por este es igual a este por este. ¿Listo? Y acá tenemos ejemplos. El primero ya está desarrollado. 2 quintos es igual a 6 quinceavos. ¿Eso es cierto? Sí, porque 2 por 15 me da lo mismo que 5 por 6, ¿cierto? Esto da 30 y 30 claramente es igual a 30. ¿Listo? Ojo, la primera se llama la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Vale? Pasemos a un segundo ejemplo. La segunda propiedad, discúlpenme. La segunda propiedad establece de alguna manera la forma de simplificar una fracción. ¿Cómo así? Si usted tiene A por D sobre B por D, ¿eso a qué es equivalente? Eso es igual a A sobre B. ¿Por qué? Observe que arriba y abajo hay productos. Y además arriba aparece la D y también está abajo. Entonces yo podría como cancelar esta con esta. Entonces me quedaría A sobre B. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esta.
muy sencillito, 2 por 3 sobre 5 por 3. Eso es equivalente a 2 quintos. ¿Por qué? Porque yo podría cancelar este 3 con este 3 porque arriba y abajo hay productos, ¿sí o no? Entonces me quedaría 2 quintos, ¿cierto? Bueno, entonces esta ya. La tercera, ojo que esa generalmente es una pregunta que ustedes siempre hacen y es, oiga, ¿el menos dónde debe ir? ¿Arriba o abajo o en el medio? La tercera propiedad lo que me está diciendo es, no importa en dónde ponga usted el menos, da lo mismo si lo pone en el denominador o si lo pone en el numerador o si lo pone para toda la fracción, es decir, en la mitad, da lo mismo. O que aquí ustedes casi siempre tienen dudas con esto, ¿sí? Un ejemplo, 2 sobre menos 5 es lo mismo que menos 2 sobre 5, o menos 2 quintos, o es lo mismo que menos 2 sobre 5, ¿sí? O menos 2 quintos, ¿listo? Observe que es exactamente lo mismo. Y, bueno, usted podría comprobar que eso en efecto es igual, ¿cierto? Entonces vamos a abrir un emuladorcito de la calculadora, que es la que generalmente ustedes siempre tienen, ¿sí? La que usted tiene en casa. Bueno, entonces vamos a mirarla. Listo. Entonces observe, voy a escribirle a la calculadora 2 sobre menos 5. Y usted se va a dar cuenta. 2 sobre menos 5. Y la representación decimal es menos 0.4. ¿Sí o no? Entonces la vamos a anotar acá. Entonces esto es aparte. La primera nos dio menos 0.4. ¿Sí o no? Listo. Entonces ahora lo vamos a escribir como la que está arriba. Menos 2 sobre 5. La representación decimal, la misma, miren. Y si lo escribe para toda la fracción, le da lo mismo. Menos fracción 2 quintos. Menos 0.4. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. No importa si usted dónde ponga el menos. ¿Vale? Bueno, he hecho la tercera propiedad. La cuarta. La cuarta nos dice cómo se suman dos fracciones que tienen el mismo denominador. Observe que el denominador es el mismo, es b. ¿Sí? Entonces, recordará usted cómo se suman esas fracciones. Si tienen el mismo denominador, cojo, sumo los numeradores, a más c, y dejo el mismo denominador, que es b. Entonces, un ejemplo, este de aquí, ¿cuánto nos da? Y si lo pueden simplificar, porfa lo simplifican. Porfa por chat, regáleme su respuesta. Listo, ya Jorge nos compartió su respuesta, 11 quintos, Ario también, Daniela también. Entonces, en efecto, observo que tienen el mismo denominador, entonces sumo los numeradores, 2 más 9, y dejo el mismo denominador que es 5. Entonces esto me daría 11 quintos, y no se puede simplificar. Bueno, muy bien. Esta ya, la quinta, me está diciendo cómo debo sumar yo dos fracciones que tienen distinto denominador. Entonces, recordará una forma que es formar la carita feliz, ¿cierto? Coge, abajo deja b por d y arriba coge a por d más, pues entonces usted pone más arriba y multiplica este con este. Entonces ahí se le formó una carita feliz. Entonces quedaría a por d más b por c sobre b por d. ¿Sí? Bueno, entonces porfa ustedes realicen este ejemplo de aquí. 2 quintos más 4 tercios, ¿cuánto da? ¿Vale? Apenas tenga la respuesta, me la escribe por chat.
Bueno, Héctor ya nos compartió su respuesta. Juan también. Bueno, entonces, aplicamos la propiedad. Yo debería hacer 5 por 3, que es 15, abajo. Y arriba me queda 2 por 3, que es 6, más 5 por 4, que es 20. ¿Cierto? Entonces esto me da 26 quinceavos. Y esa no se puede simplificar. Bueno, la quinta ya. La sexta me recuerda cómo debo yo multiplicar dos fracciones. Si yo tengo A sobre B por C sobre D, ¿qué debo hacer? Multiplico de frente. A por C sobre B por D. Entonces vamos a hacer rápidamente este ejemplo. Esto me daría 2 por 7, 14, y esto 5 por 3 da 15. Entonces me da 14 quinceavos, ¿vale? Y esta tampoco se puede simplificar. Bueno, entonces hecha la sexta. La séptima medida recuerda cómo las debo yo dividir, ¿sí? Entonces hay dos formas de verlo, ¿sí? Una que es quizás la que usted recuerde, y es cómo se dividen dos fracciones, se multiplican en cruz. Entonces cojo A por D sobre B por C. Y le queda así. ¿Sí o no? La otra forma de verlo es, si usted tiene que dividir las fracciones, entonces le da la vuelta a la segunda. ¿Cierto? Es decir, observe que el D estaba abajo, lo pone arriba. Y el C estaba arriba, lo pone abajo y las multiplica. Entonces le quedaría A por D sobre B por C. Y observe que esto mismo de acá, incluso lo de la vueltica, lo entiende uno mejor con la ley de la oreja, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Entonces vamos a hacerlo acá, mire. Yo tengo A sobre B dividido C sobre D, ¿cierto? Eso es lo que teníamos acá. Entonces acordará la ley de la oreja, producto de extremos, entonces sería A por D sobre producto de medios, B por C. ¿Sí? Entonces observe que es equivalente, ¿listo? Es equivalente a esto de acá, ¿vale? Bueno, hasta ahí está claro, muchachos. Si está claro, chulito, si no, levante la mano. Bueno, perfecto, bien. Entonces rápidamente vamos a hacer un ejemplo, este de acá, 2 quintos dividido 7 tercios. Entonces, esto sería equivalente a 6 sobre 5 por 7, 35. ¿Cierto? Bueno, la pregunta es, ¿esto se puede simplificar? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Esa no se puede simplificar, entonces quedaría 6/35 avos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos un compendio de fracciones. Pilas que esto algunas veces se les olvida, hacen mal las cuentas, entonces por eso la socializamos, la parte de fracciones. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 19 que estaba en su documento. Vamos a operar estas fracciones de aquí. Pasa que estas fracciones son algebraicas, ¿sí? Observe que hay un término en X. Pero la forma de hacerlo es exactamente la misma de acá. Entonces ahí aplicaríamos ¿qué propiedad? La propiedad 5, ¿cierto? Bueno, entonces esto sería igual a... Entonces, me están diciendo, coja y multiplique los denominadores. Entonces diría X más 5, X más 5 por X menos 3 abajo, ¿sí o no? Y arriba, ¿qué hago? Multiplico en cruz. Entonces sería esto por esto, 1 por X menos 3, ¿cierto? Más 2 por esto de acá, ¿cierto? 2 por X más 5, ¿cierto?
Bueno, y les pregunto, arriba, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué propiedad aplicamos de los números reales? Por chat, porfa, regáleme su respuesta. Ya voy a correr esto, y ahora sí. ¿Qué propiedad podríamos aplicar ahí? De las propiedades que vimos, ¿cuál podríamos aplicar arriba? No, no, Omar, esa no. ¿Qué se dice, Jorge? No, tampoco, Omar. La distributiva, muy bien, Jorge. Observe que esto tiene esta forma. Entonces aplicamos la distributiva. Entonces, este por este por este, y lo mismo acá, este por este y este por este. ¿Sí? Entonces esto es igual a, entonces 1 por x me da x. 1 por menos 3 me da menos 3. Más 2 por x me da 2x. Y 2 por 5 da 10. Listo. Y abajo podemos dejar indicado el producto. Y arriba, ahora, ¿qué podemos hacer? Reducimos términos semejantes, como así. Busco los que tienen x y busco los términos independientes. ¿Sí? Y los opero. Es decir, opero mangos con mangos, manzanas con manzanas. Entonces, x más 2x, ¿qué me da? Me da 3x, ¿cierto? Y menos 3 más 10, ¿cuánto me da? Da más 7. Listo. Sobre x más 5 por x menos 3. ¿Listo? Y ya. Esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Ahora pasemos a recordar algo de exponentes, ¿sí? Entonces lo primero es mirar la notación exponencial. Entonces ojo que acá generalmente también a veces se equivoca, ¿sí? Bueno, ¿qué dice eso de la notación exponencial? Dice que si A es cualquier número real y N es un entero positivo, entonces la enésima potencia de A, ¿cómo se escribe y cómo se calcula? ¿Cómo se escribe? Se escribe A a la N, ¿sí? A a la N. ¿Y cómo se calcula? Pues cuando usted vea escrito esto, significa que usted multiplica la A por ella misma N veces. Por eso acá me están diciendo aparecen N factores. Es decir, si usted va a contar cuántas A's aparecen, deberían salirle N. ¿Listo? Bueno, a este numerito A se le llama la base. Y al numerito pequeño que está como superíndice se llama exponente. Eso en cuanto a la notación exponencial, ¿vale? Ahora bien, vamos a mirar dos propiedades básicas que son el exponente 0 y los exponentes negativos. Ojo, acá me están diciendo n debe ser un entero positivo, pero si yo le pongo un menos, pues obviamente me queda un exponente negativo, ¿vale? Bueno, entonces miremos estas dos propiedades básicas. Me dice que si a es distinto de 0 y es cualquier número real, ¿sí? Pero diferente de 0, y n es un entero positivo,
Entonces, ¿cuánto me da a la 0? A la 0 me da 1 y a la menos n, ¿cómo lo calculo yo? ¿O a qué es equivalente? A la menos n es equivalente a 1 sobre a la n. ¿Listo? Bueno, ojo que me están diciendo que a debe ser distinto de 0. Es decir, que hay problemas con la expresión 0 a la 0, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿qué pasa con 0 a la 0? ¿Cuánto da? ¿O qué pasa con esa expresión? Con 0 a la 0. ¿Qué pasa con 0 a la 0? Por chat, si quieres, regálame su respuesta. ¿Será que da 1 o da indeterminado? O da 0, ¿ustedes qué dicen? Bueno, entonces, 0 a la 0 es una forma indeterminada, eso es una indeterminación. ¿Sí? Ojo. Eso es una indeterminación. ¿Sí? Vamos a mirar eso, la calculadora, cómo lo escribe. 0 a la 0. Entonces, error matemático. ¿Sí? Es decir, ahí hay una indeterminación, hay un problema. Por eso me están diciendo que la base no puede ser 0. ¿Vale? Listo. Entonces ya miramos esto. ¿Qué pasa con si A es 0? Me da una indeterminación. Ahora miremos esta. A la menos n es 1 sobre a la n. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de esa. Entonces pongámoslo 2 a la menos 1. Entonces según esto, esto sería equivalente a 1 sobre 2 a la 1, ¿cierto? Y 1 sobre 2 a la 1 es lo mismo que 1 medio, ¿cierto? Que su representación decimal ya sabemos es 0,5. Entonces vamos a mirar que en efecto eso sea así, lo vamos a comprobar con la calculadora. 2 elevado a la menos 1. Observe, me da 1 medio. Y su representación decimal 0,5. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos ejemplos con exponentes 0 y exponentes negativos. Ahora vamos a mirar las leyes de los exponentes. Les recuerdo, todo eso está en el programa. Bueno. Entonces son 5 las más importantes. Vamos a mirarlas. La primera dice que si yo tengo a la m por a la n, eso es equivalente a la m más n. Es decir, si yo tengo la misma base y tengo un producto ahí, entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. Dejo la misma base y sumo los exponentes. O que debe haber un producto entre estas dos expresiones. ¿Listo? Para que eso sea cierto. Bueno. Esta es muy facilita de demostrar matemáticamente que esto es cierto. De hecho, uno cuando intenta hacer la demostración entiende por qué funciona la ley. Y no es porque sí, no es magia. ¿Sí? De hecho, si quieren vamos a hacer la demostración de uno. Lo vamos a hacer aquí. Generalmente, ¿cómo se demuestran las igualdades en matemáticas? Generalmente usted arranca de un lado y llega al otro lado, aplicando algo que usted ya haya visto, que en este caso podemos usar la notación exponencial o el exponente cero y negativo, alguna de estas dos, o esto o esto. Entonces vamos a partir del costado izquierdo. Yo tengo a la m por a la n. Observe, vamos a partir del lado izquierdo. Entonces, vamos a utilizar la notación exponencial para reescribir esto. Si yo tengo a la m,
Entonces yo puedo escribir eso A por A, por A, por A. ¿Y cuántos factores me aparecen aquí para A a la M? Me aparece M veces, ¿sí o no? La M, ¿cierto? Por, y ahora vamos a utilizar la notación exponencial para A a la N. Entonces usando esto me quedaría por A, por A, por A, ¿cuántas veces? Me aparecería para A a la N, me aparecerían N veces, ¿sí o no? N veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Usamos notación exponencial. Ahora les pregunto, ¿cuántas A's hay aquí en total? Teniendo en cuenta que aquí hay M y aquí hay N. Entonces, ¿cuántas A's hay en total? Pues aparecen M más N, ¿sí o no? Si usted las va a contar, acá hay M más las que hay acá. Entonces, sería M más N veces aparece la A, ¿cierto? Entonces, eso es A por A, por A, por A, por A. ¿Cuántas? M más N veces. ¿Sí o no? Y si utilizamos la notación exponencial, ya sabemos que hay M más N A's. Entonces eso lo podría escribir como A a la M más N, ¿cierto? Y observe que ya llegamos al costado derecho. Entonces ya probamos la ley 1. ¿Listo? Bueno, y acá tenemos un ejemplo. 2 a la 3 por 2 a la 4 debería ser lo mismo que 2 a la 3 más 4, que es lo mismo que 2 a la 7, ¿cierto? Este es un exponente, lo voy a escribir más pequeño, 2 a la 7, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, esto me da 8, da 128, ¿cierto? Bueno, y usted lo puede comprobar, 2 a la 7, 128. Listo. Bueno, esa es la primera ley. La segunda dice lo siguiente: si usted tiene A a la M, todo eso a la N, ¿eso a qué es equivalente? Entonces, dejo la base, que es A, y multiplico los exponentes. ¿Listo? Entonces me queda A a la M por N. ¿Vale? Bueno, entonces la invitación es a que ustedes hagan o intenten hacer la demostración de la segunda. Yo ya les di una idea de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces eso sí lo van a hacer en cualquier momentico que tengan ustedes libre. Intenten demostrar la segunda, ¿vale? Siguiendo esta idea. Bueno, por ahora vamos a mirar este ejemplo. Si yo tengo 2 a la 3, todo eso a la 4, ¿eso a qué es equivalente? Es equivalente a hacer 2 a la 3 por 4, o sea, 2 a la 12, que es 4096. ¿Listo? Bueno, entonces hecha la segunda. La tercera, ¿qué es lo que establece? Que si yo tengo A por B, todo eso a la N, ¿qué puedo hacer? Observe que puedo repartir el exponente, es decir, puedo hacer A a la N por B a la N. A la N por B a la N, reparto el exponente siempre y cuando haya producto, ojo, siempre y cuando haya producto. Si hay una suma, eso no sirve, no se puede hacer, con producto sí, con suma no. ¿Listo? Bueno, y esta también se puede probar, y la demostración es muy sencillita de hacer, ¿sí? Muy sencillita de hacer. Me interesa más es que hagamos un ejemplo. Entonces vamos a coger 2 por 3, todo eso a la 4. ¿Listo? 2 por 3, todo eso a la 4. Entonces, porfa, háganlo y me dicen eso a qué sería equivalente. ¿Listo? Y por chat me regala su respuesta.
Bueno, pero la idea, Omar, es que trate de escribirla, a qué sería equivalente esta expresión, ¿vale? Usando la propiedad, que se vea que en efecto se aplicó la propiedad, ¿listo? Y los demás lo mismo, Adriana, Ángela, Daniela, Héctor, Jorge, Juan y Juliet. Bueno, entonces esto sería equivalente a 2 a la 4 por 3 a la 4, ¿cierto? Entonces esto me da 16 por un lado, este es un por, y 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Listo, entonces 16 por 81. Entonces esto me da 6, 1, 8 y 12. Entonces 6, 9, 1900, 1296. 1296. ¿Listo? Bueno. Entonces Jorge bien. Omar bien. Uy, Daniela, ¿qué pasó? Y bueno, no sé, creo que Juan tiene una respuesta ahí anterior. ¿Listo? Bueno. Y eso también lo podemos hacer, pues así como lo había hecho Omar al principio, pues eso sería equivalente a 6 a la 4, que es 1296. Listo. Perdón. Entonces ya tenemos la 3. La 4 es muy parecida a la tercera, solo que tengo es un cociente. Entonces si yo tengo a sobre b, eso a la n, entonces eso es equivalente a la n sobre b a la n. Es decir, observe que puedo repartir el exponente arriba y abajo. Bueno, y lo mismo, esta también se podría probar usando notación exponencial y utilizando el producto de fracciones. ¿Listo? Bueno, me interesa más es que hagamos un ejemplo. Entonces, porfa, 2 tercios a la 4. ¿A qué sería equivalente? Entonces, porfa, realícenlo y me regalan la respuesta por chat. Bueno, entonces vamos a mirar, esto me daría 2 a la 4 sobre 3 a la 4. O sea, esto me da 16 sobre 81. ¿Cierto? Bueno. Y vamos a mirar. No se puede simplificar, entonces quedaría así. Listo, muy bien. Bueno, y la quinta dice a a la m sobre a a la n. Entonces, ojo que para que funcione la ley tiene que tener la misma base. Observe que la base es a. Si la base es distinta, usted no puede hacer eso. Tenga cuidado con eso. Entonces, si usted tiene a la m sobre a la n, eso es equivalente a hacer a la m menos n. Entonces hace la diferencia entre los exponentes, el de arriba menos el de abajo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace para probar esta? Si le pidieran hacer la demostración de esta, lo que puede hacer es utilizar la ley del exponente negativo. ¿Sí?
y luego aplica una que ya haya visto, la primera, ¿sí? Y así haría la demostración de la quinta. Me interesa más es que hagamos un ejemplo. Entonces vamos a hacer 2 a la 3 sobre 2 a la 2. ¿Eso a qué sería equivalente? Bueno, entonces esto daría 2 a la 3 menos 2, ¿cierto? Este es un 3. Entonces esto me da 2 a la 1, que es 2, ¿sí? De hecho, usted lo podría verificar haciendo las cuentas respectivas, ¿cierto? Pasa que así lo hicimos reflejando el uso de la ley, pero entonces esto sería 8 sobre 4, que es 2. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí está claro? Por favor, chulito si sí, o levante la mano si tiene alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a hacer uno más interesante, que es el ejercicio 85, que dice simplificar esta expresión de aquí. Entonces, ojo que para simplificar esta expresión de aquí, usted tiene que utilizar varias de las leyes que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, mire, para hacer esta cuentica, ¿usted qué ley aplicaría? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 3, ¿sí o no? Tiene que repartir el exponente, tiene un producto. 2 por x, eso le va a la 4. Entonces aplicas la 3. ¿Listo? Entonces, porfa, 2 minutos para que hagan el ejercicio y ya me socializan la respuesta después por el chat, ¿vale? Bueno, vamos a mirar un par de respuestas. Ya tenemos la de Héctor, Juliet todavía creo que no, Jorge ya tiene la respuesta, Omar también, Daniela
creo que no. Juan, creo que tampoco. Mario menos. Y Ángela, bueno, creo que le faltó desarrollar, simplificar más a Ángela. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, observe que arriba, como le había dicho, tengo que aplicar la propiedad 3 para esto de aquí. Entonces esto me daría x a la 9, ¿cierto? Este es un 9, entonces acá aplico la propiedad 3, me daría 2 a la 4 por x a la 4. ¿Sí o no? Sobre x a la 3. ¿Cierto? Bueno, ahora yo puedo hacer 2 a la 4, lo puedo calcular, me da 16. Entonces 16, y el x a la 9, lo voy a escribir acá, por el x a la 4, ¿sí o no? Como hay producto, recordará la propiedad conmutativa asociativa del producto, entonces eso se puede escribir así, ¿sí o no? Sobre x a la 3. Listo. Y ahora, observe que para esto de aquí, esos dos términos de arriba, usted puede aplicar la propiedad, la primera, ¿sí o no? Tienen la misma base y está ahí multiplicando. Entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. Entonces esto me daría 16 por x, perdón, 16 por x a la 13, ¿sí o no? Sobre x a la 3. Y esta es una x, perdón. X a la 3. Y ahora observe que para estos términos de aquí, como hay productos, se puede separar, ¿cierto? Y para estos términos de acá, usted puede aplicar la propiedad 5, ¿sí o no? Porque tienen la misma base, arriba y abajo. Entonces vamos a aplicar eso. Y nos quedaría 16 por x a la 13 menos 3, ¿sí o no? Se restan los exponentes. Entonces eso me da 16 por x a la 10, ¿sí o no? Y esa sería la respuesta.